seguimos viendo la gestión del adelanto para materiales e insumos. Esta gestión para materiales tiene la siguiente gestión. Dentro del periodo considerado en el calendario de adquisición de materiales, es decir, presentada por la contratista para la firma del contrato, y las bases integradas del procedimiento de selección. ¿Ok? El contratista, ¿qué puede hacer? Puede solicitar al inspector o al supervisor para el adelanto de materiales. ¿Y qué debe adjuntar? La respectiva garantía y el comprobante de pago. Ahora, el adelanto de materiales se solicita por cada material, por cada fórmula polinómica. En el reglamento no está establecido un plazo como tal para que se haga el pago de los adelantos. Para el otorgamiento de los adelantos, insumos o mobiliario, se debe tener en cuenta lo que dispone el decreto supremo, ¿no? Las modificaciones, ampliaciones, complementarias, etc. Ahora, es responsabilidad del inspector o del supervisor, según corresponda, que se verifique oportunamente la solicitud de los adelantos para materiales e insumos. Esto con la finalidad de que no se vea afectado la ejecución de la obra, teniendo en cuenta, ojo, la ruta crítica. ¿Qué va a suceder si la solicitud del adelanto de materiales se hace después de la fecha considerada en el calendario de adquisición de materiales? Pues simplemente no procede. Al igual que si se hace la solicitud para el adelanto directo después de la fecha, no procede. ¿Cómo se va a amortizar el adelanto para materiales? Esta se va a hacer en función a la cantidad del material utilizado. Se amortiza únicamente en los meses de las valorizaciones, donde se va a utilizar el material. Ojo, la sumatoria de amortizaciones debe ser igual al monto del adelanto de materiales que se otorgaron sin tener en cuenta el IGB. Y también, cualquier diferencia que se vaya a producir durante esta amortización se puede corregir en la liquidación final de la obra. Habíamos hablado del residente, ahora hablamos del inspector o del supervisor de la obra, ¿ok? ¿Quién viene a ser el inspector o el supervisor? El inspector o el supervisor son aquellos responsables que van a velar directamente y permanentemente que se haga una correcta ejecución de la obra y que se dé el cumplimiento del contrato. El inspector o el supervisor es un profesional o también puede ser una empresa, y esta empresa tiene como persona natural a un representante que va a ser de supervisor. Ahora, es obligatorio para las entidades públicas que se controle la ejecución de las obras, sea directamente o a través de terceros. Cuando es directamente este control, esta supervisión, se llamará inspector de obra. Este señor será parte de la entidad. Y cuando el supervisor, el que va a velar por el control de la ejecución de la obra, es un tercero, entonces, categóricamente, este será llamado supervisor de obra. Ahora, el hecho de que una entidad no controle la ejecución de la obra no exime, ojo, no exime al contratista de que cumpla sus deberes ni la responsabilidad que corresponde, ¿ok? El contratista tiene como representante de control técnico, ¿a quién? Al residente de la obra. Y la entidad designa a un inspector o a un supervisor para que controle toda la ejecución de la obra. ¿Cuáles son las características del inspector? Este señor inspector debe ser un profesional, arquitecto o ingeniero, debidamente colegiado, habilitado y especializado. Tiempo de experiencia mínimo, 2 años en obras similares. Este señor debe ser funcionario o servidor de la entidad. Inspector es funcionario de la entidad. ¿Cómo se designa al inspector? A través de una resolución. Y que además debe cumplir con las mismas calificaciones del residente de la obra como mínimo. Ahora, hablemos del supervisor de la obra. Puede ser una persona jurídica o una persona natural. Hablamos de persona jurídica si se trata de una empresa una empresa supervisora, y esta empresa va a designar a una persona natural para que funcione como supervisor, que también debe ser arquitecto o ingeniero, colegiado, habilitado, especializado, con 2 años de experiencia en obras similares. La contratación de este supervisor es a consecuencia de que se ha adjudicado la buena pro, ¿ok?, de un procedimiento de selección para la supervisión, a diferencia del inspector, que solamente es designado a través de resolución por la entidad. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
es igual o mayor al monto establecido en la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. ¿Ok? Ahora, está prohibido, obviamente, que se cuente con un inspector y un supervisor al mismo tiempo para una misma obra. O bien designa a un inspector o bien se contrata a un supervisor. ¿Ok? ¿Qué conocimientos fundamentales deben tener los inspectores y o supervisores? En cuanto al conocimiento técnico que debe tener el inspector o supervisor, es lo siguiente. Debe tener experiencia técnica en los trabajos de campo, estudio de documentación técnica de la obra, llámese planos, especificaciones técnicas, planillas de metrados, valorizaciones, etc. Conocimientos normativos, administrativos y legales, que van a consistir en conocimientos que deben estar actualizados de acuerdo al marco normativo, administrativo, legal de obras públicas. Se hace el tipo de sistema de contratación, el procedimiento, los plazos de los trámites de valorizaciones, que vamos a ver más adelante, adicionales de obra, ampliaciones de obra, liquidaciones, etc. ¿Ok? Entonces, estos conocimientos, tanto normativos como administrativos, debe poseer, ¿qué cosa? El inspector o supervisor. ¿Cómo se designa al inspector o al supervisor? Al inspector habíamos dicho que es designado a través de una resolución. El supervisor, en cambio, es contratado después del proceso de selección, pero ambos tienen las mismas funciones. ¿Cuáles son? Controlar técnicamente la obra, ver el control económico y financiero y el control contractual, es decir, los plazos. Funciones del inspector o supervisor de la obra. ¿Cuáles son las funciones del inspector o supervisor? Las funciones del inspector, en la práctica, la vamos a dividir en 3 etapas. Actividades antes del inicio de la obra, actividades durante la ejecución de la obra y actividades posteriores al término de la obra. ¿Ok? ¿Cuáles son las actividades antes del inicio de la obra? Primero, que se haga el reconocimiento de todo el área del proyecto. ¿Por qué? Porque sucede y se ha visto casos que cuando no se hace este reconocimiento y se empieza a ejecutar la obra, más adelante se dan con la sorpresa de que las dimensiones del área del terreno no concuerdan con lo que se establece en el expediente técnico o en los planos. ¿Ok? Y esto es causal para que me genere una ampliación de plazo, un adicional deductivo, etcétera, etcétera. Otra actividad que se debe hacer antes del inicio de la obra es que se revise el expediente técnico, ¿ok? Para que no haya incompatibilidades y se puedan levantar las observaciones a tiempo. Otra actividad que se debe realizar antes del inicio de la obra, de que se elabore y se presente un informe de revisión con recomendaciones que sean oportunas para subsanar eventuales deficiencias, algunas omisiones o adicionales, ¿ok? Ahora, actividades durante la ejecución de la obra que debe realizar un inspector o un supervisor. En cuanto al control técnico, ver control topográfico, hacer el control topográfico, ¿okay? Nivelaciones, cotas, etcétera. Control de calidad de los materiales, control de procesos constructivos, el control de la calidad de los trabajos ejecutados, el control del equipo mecánico, control del personal idóneo, control de los ensayos y pruebas de laboratorio, como son, por ejemplo, los ensayos de compresión del concreto, presentación de informes quincenales o mensuales de control de calidad, ya sea por adicionales, por ampliaciones de plazo, etcétera, ¿ok? Todas estas actividades va a realizar el inspector o el supervisor durante la ejecución de la obra. ¿Qué más? De los documentos necesarios para iniciar la obra, respecto al control del contrato, debe verificar los documentos que hayan sido necesarios para iniciar la obra, participación de la entrega de terreno, del control de los calendarios de avance de obra y de adquisición de materiales, exigir las medidas de seguridad en obra, utilizar el cuaderno de obra y realizar reuniones de coordinación. Actividades durante la ejecución de la obra. Veamos, el control económico y financiero. En esta sección, en esta parte, el inspector o supervisor de la obra me tiene que, ¿qué cosa? Elaborar y aprobar las elaboración y aprobación de las valorizaciones que las va a realizar conjuntamente con el residente de la obra el último día de cada mes. ¿Qué implica esta valorización? Calcular los reajustes, ¿ok?
elaboración de trámite presupuestario si hubieran adicionales, elaboración y trámite presupuestario de deductivo, si fuera el caso, controlar el vencimiento de las garantías. Ojo, ¿por qué? Porque si está próximo a vencer después que hubo una ampliación de plazo, entonces se debe solicitar al contratista de que amplíe esta garantía. Y de estar en el contrato, formular la liquidación de la obra, ¿ok? ¿Quién formula la liquidación de la obra? La puede hacer el inspector o el supervisor, ¿ok? Vamos a ver más adelante qué otro profesional lo puede realizar la liquidación. ¿Cuáles son las funciones del inspector o supervisor? Ahora veamos las actividades posteriores al término de la obra. Este señor supervisor tendrá que realizar las pruebas de puesta en marcha, de ser el caso. Este señor supervisor debe participar en la recepción de la obra. Debe estar en el contrato. De estar en el contrato, este señor puede formular la liquidación de la obra, la revisión de la misma y hacer su informe final de la obra. ¿Ok? Entonces, habíamos estado mencionando en varios diapositivas al cuaderno de obra. En este caso vamos a hablar del cuaderno de obra físico. ¿Por qué? Porque actualmente ya se cuenta con un cuaderno de obra digital, ¿ok? Pero algunos lineamientos generales obviamente se van a mantener. El cuaderno de obra debe encontrarse legalizado, firmado en todas las páginas por el inspector o supervisor. Y también por el residente, ¿ok? Este cuaderno debe ser de una hoja rayada, cuadriculada, o sin raya alguna. Y debe existir 3 copias, una para la entidad, una para el contratista, una para el inspector o supervisor. El mismo que debe estar, ¿qué cosa? Debidamente foliado. Ahora, personas autorizadas a realizar anotaciones en el cuaderno de obra. Única y exclusivamente, ¿quiénes pueden realizar estas anotaciones? El residente y el supervisor. Si el contratista quiere realizar una anotación en el cuaderno de obra, pues lo hará a través de su residente. ¿Ok? Ahora, de existir una eventual situación en que se va a realizar una visita técnica de inspección, ya sea por la entidad, por el proyectista o por la misma población, se debe tener en cuenta lo siguiente. Aunque no esté contemplado en el reglamento, en la norma, se puede realizar la siguiente práctica como una medida de solución. ¿Qué cosa? Contar con un cuaderno de obra de visitas. Al nosotros contar con un cuaderno de obra de visita, tranquilamente puedo dejar de que el funcionario de la entidad que realizó la inspección, la visita a obra, tranquilamente haga su anotación en el cuaderno de visitas. O de que el proyectista haga la anotación en el cuaderno de visitas. O que la población haga su anotación en el cuaderno de visitas, dando sugerencias, recomendaciones, etc. Ahora, de ser el caso, el residente puede tomar como suya, o el supervisor puede tomar como suya, esas sugerencias que fueron anotadas en el cuaderno de visitas, las puede tomar como suya para expresarlas en el cuaderno de obra, ¿ok? Entonces, los únicos que pueden anotar en el cuaderno de obra es el residente y el supervisor. ¿Quién debe cuestionar el cuaderno de obra? Bueno, este estará custodiado por el residente. ¿Qué pasa si se pierde el cuaderno de obra? Responsabilidad del residente. ¿Qué pasa si roban el cuaderno de obra? Responsabilidad del residente. Y de ser este caso, se tendría que hacer la denuncia policial correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si el residente no deja que el supervisor tenga acceso al cuaderno de obra? Bueno, esta será una causal para aplicarle una multa del 5 por 1000 del monto de la valorización por cada día que se impida al supervisor tener acceso al cuaderno de obra. ¿Ok? Actualmente, con el cuaderno de obra digital, esto es prácticamente imposible porque cada uno tiene su usuario, su clave y independientemente puede llenar el cuaderno de obra. Entonces, esta sería una de las variaciones, ¿no?, que se estaría presentando en cuanto al cuaderno de obra. ¿Qué pasa con el cuaderno de obra cuando se concluye, se finaliza la obra? Bueno, este tendrá que ser cerrado por el inspector, ¿ok? Se hace un último asiento cerrando la obra, después que ha sido recepcionada definitivamente por la entidad. El original del cuaderno de obra físico debe ser entregado por el inspector, ¿a quién? A la entidad oportunamente. Y según sea la necesidad de una obra, ¿puede hacerse más de un cuaderno de obra? Sí. ¿Por qué? Porque si terminan las hojas de foliar y la obra todavía no ha culminado, entonces se puede tener más de un cuaderno de obra, ¿no? ¿Cómo son las anotaciones en el cuaderno de obra?
que generalmente, ¿no?, se denominan asiento. Asiento del residente número tal, asiento del supervisor número tal. Entonces, se coloca el número de anotación, la fecha de anotación, día, mes, año, y se identifica quién está realizando la anotación. Anotación del residente, anotación del supervisor o del inspector. De texto u ocurrencia. Se consideran entre las más resaltantes las siguientes. O sea, ¿qué cosas se están anotando en el cuaderno de obra? Primeramente, para la apertura del cuaderno de obra se tiene que hacer un asiento, ¿ok? Se debe transcribir el acta de la entrega de terreno. Se debe, ¿qué cosa más? Escribir el día de inicio de los trabajos, el día de la entrega del adelanto directo, si fuera el caso, el día de inicio y de término del plazo, los avances, cómo van los avances de la obra, las consultas que hace el residente a través de este cuaderno hacia el supervisor, la absolución de consultas que hace el supervisor bajo estas consultas realizadas, las solicitudes de avance o autorizaciones de trabajo, las aprobaciones de este avance y de orden de trabajo. Todo esto va anotado en el cuaderno de obra. ¿Qué más? ¿Qué más va anotado? El ingreso de los materiales, de equipos, herramientas, etcétera. La toma de muestra para los ensayos, como por ejemplo, ¿no?, para el concreto, la compresión que se realiza en los ensayos. Metralla de avance para las valorizaciones. Si hubiera generación de adicionales, también se coloca estas en el cuaderno de obra. Las causales de ampliación de plazo, prestaciones de adicionales, si fuera el caso. ¿Qué más va anotado en el cuaderno de obra? El término de la obra, la recepción de la obra, y si fuera el caso, el pliego de observaciones, por lo tanto, el fin del levantamiento de observaciones. Finalmente, el supervisor cierra el cuaderno. ¿Cuáles son los principales errores, faltas y delitos que se cometen en el manejo del cuaderno de la obra? Ok, esto es muy importante. Tenemos de las responsabilidades, tanto administrativa, civil como penal. Responsabilidad administrativa, cuando se registra de manera, cuando no se registra de manera oportuna los acontecimientos importantes del proyecto, ¿ok? Corresponden a una responsabilidad administrativa. Una responsabilidad civil, cuando se registra una acción que simplemente nunca pasó o nunca ocurrió, pero que me va a generar que haya un pago a la institución, ¿ok? Responsabilidad penal, cuando se aprueba por parte del supervisor un adicional por vicios ocultos sin que esta dificultad en obra haya ocurrido. Es decir, no existe el vicio oculto, pero el supervisor aprueba el adicional de obra. Estaría incurriendo en una falta penal. De los delitos, puede ser colusión, puede ser peculado o puede ser malversación, ¿ok? Estamos hablando de las faltas y delitos que se cometen en el manejo de cuaderno de obra. Delito de colusión, esta es con pena privativa de la libertad no menor a 3 ni mayor a 15 años. Por ejemplo, cuando el residente y el supervisor de manera concentrada van a registrar en el cuaderno de obra, por ejemplo, que se ha culminado al 100%, cuando en realidad este está al 80%, al 90%, ¿ok? Delito por colusión, cuando residente y supervisor se ponen de acuerdo para anotar algo que no es cierto en el cuaderno de obra. Peculado, cuando con pena privativa de la libertad no menor a 2 ni mayor a 8 años. Por ejemplo, se va a registrar el ingreso de materiales al almacén de la obra sin que esto haya ocurrido. Y esto me va a generar pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el cuaderno de obra. Delito por malversación, con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años. Por ejemplo, cuando se registra en el cuaderno de obra la utilización de materiales, y estos no se están utilizando en esta obra, simplemente le están dando un uso diferente, por ejemplo, lo están empleando o destinando a otra obra, ¿ok? Delito por malversación. Pregunta, ¿cómo procede el inspector o supervisor cuando las consultas no requieren opinión del proyectista? Sucede un imprevisto, el residente realiza la consulta a través del cuaderno de obra del inspector. ¿Cómo procede el inspector? A través de esta consulta. Si esta consulta no requiere opinión del proyectista, desde el punto de vista práctico, las opciones para que esto suceda pueden ser cuando se está trabajando o estos trabajos corresponden a procesos constructivos, que tranquilamente el supervisor puede absolver estas consultas sin necesidad de hacer la consulta o requerir la opinión del proyectista,
o cuando se trate sobre pruebas, ensayos de control de calidad, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el supervisor o el inspector recibe esta consulta a través del cuaderno de obra? Entonces tiene un plazo máximo de 5 días calendarios para absolver esta consulta. Ahora, ¿cómo procede el inspector cuando no hay opinión del proyectista? No se requiere opinión del proyectista. Ahora, veamos, si la recomendación es que a la solución no implique, primero, la generación de prestaciones adicionales, afectación de terceros o afectación del medio ambiente. Es decir, que la solución que el supervisor está dando no debe afectar a ninguno de estos parámetros. ¿Qué pasa si el plazo se vence y el inspector o el supervisor no ha respondido a la consulta? Entonces, dentro de 2 días calendarios siguientes, el residente eleva a la entidad esta consulta. Y la entidad es la que debe absolverla en un plazo máximo también de 5 días calendarios. Entonces, el residente hace la anotación, la consulta, y si el supervisor puede subsanarla, tiene un plazo de 5 días para responder con la solución a ese problema, a esa consulta. Ahora, ¿qué pasa si el supervisor no respondió? Entonces el residente hace llegar a la entidad esta consulta y la entidad tiene nuevamente un plazo de 5 días para responder. ¿Cómo se procede si el inspector o supervisor sí requiere la opinión del proyectista? Vamos a tener acá diversos escenarios que pueden ser propuestas de modificaciones del proyecto, en este caso sí se requiere la opinión del proyectista, o se está contemplando que se haga un adicional en los diseños, un complemento en los diseños, etc. Entonces, si el inspector o supervisor decide que la consulta debe ser resuelta por el proyectista, ¿qué cosa debe hacer? Primero, elabora un informe con su opinión y luego eleva la consulta a la entidad. ¿En un plazo de cuánto? Máximo de 4 días calendarios después que se anotó dicha consulta en el cuaderno de obra. Ahora, la entidad en coordinación con el proyectista debe absolver esta consulta en un plazo máximo de 15 días calendarios. Para estos efectos, la entidad en las bases de los procedimientos de selección para la formulación de expedientes técnicos, ¿qué cosa? Establecerá la obligación de que los proyectistas y atender las consultas remitidas por la entidad durante la ejecución de la obra en los plazos que ésta se establezca. Es decir, que cuando se va a elaborar el expediente técnico, en las bases se establece lo siguiente, de que el proyectista que esté elaborando este expediente técnico, más adelante debe estar totalmente sujeto y presto a recibir las consultas al momento de la ejecución de la obra, ¿ok? ¿Cómo procede el inspector? Seguimos. ¿Cómo procede el inspector o supervisor cuando sí se requiere la opinión del proyectista? Entonces, si se va a requerir que haya una opinión del proyectista, se pueden presentar 3 situaciones. Primero, de que la entidad no encuentra al proyectista. Segundo, de que la entidad sí encuentra al proyectista, pero este no la absuelve. Y tercero, de que la entidad encuentra al proyectista y este sí resuelve la consulta. Entonces, primer escenario, la entidad nunca encontró al proyectista, pero como estamos en un plazo contractual de ejecución de la obra, la solución sería de que la entidad absuelva la consulta a través de sus profesionales del área de obras, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si se encuentra el proyectista, pero este no absuelve la consulta? Lo mismo, la entidad tiene que absolver la consulta, pero adicionalmente a esto, la entidad está facultada para adoptar acciones que correspondan en contra del proyectista. ¿Por qué? Porque a pesar de que se le notificó, este no absuelve la consulta. Tercer escenario, se encuentra el proyectista y este señor sí absuelve la consulta. Pero para que esto suceda, tenemos 3 situaciones también dentro de esta misma. Primera situación, el proyectista absuelve la consulta generando una modificación de su proyecto. Es decir, genera una modificación, ya no se mantiene el expediente original por la modificación. Y generalmente, bueno, al existir esta modificación, las responsabilidades también siguen estando en contra del proyectista. Segunda situación, el proyectista absuelve la consulta ratificándose en su proyecto. Es decir, este proyectista valida que su expediente técnico está bien, está todo correcto, no es necesario modificar nada, y evidentemente lo sustenta.
Tercer escenario, el proyectista absuelve la consulta ratificándose en su proyecto, pero acá sí existe un error técnico, sí existe omisiones, sí existe deficiencias. En este caso, ¿qué se hace? La entidad, bueno, finalmente es la que va a aceptar o no va a aceptar la opinión de este proyectista y las responsabilidades que va a conllevar esta situación. Si vencidos estos plazos no se absuelve la consulta, entonces el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación de plazo contractual. ¿Ok? Dados todos estos sucesos y después de que el contratista hizo la anotación en el cuaderno de obra y nunca tuvo respuesta, entonces el contratista puede solicitar una ampliación de plazo. ¿Ok? Puede solicitar una ampliación de plazo. Esta demora se computa solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos de materia de consulta empiece a afectar la ruta crítica. ¿Por qué? Porque obviamente esta consulta no está afectando a toda la obra, sino a una pequeña parte. Bien, veamos ahora las valorizaciones y los metrados. ¿Qué es una valorización de una obra? Es la cuantificación económica de los avances contratados y o ejecutados en un periodo de tiempo determinado. El reglamento me dice mensual o quincenal, pero por no decir el 100% de obras son con un periodo mensual. Ahora, son pagos a cuenta del monto del contrato. Los metrados se formulan en forma conjunta entre el residente y el inspector. ¿Cuándo se realiza la valorización? El último día de cada mes. ¿Ok? Es decir, para realizar la valorización es hasta el último día de cada mes. Y el plazo de presentación de esta valorización son 5 días calendarios a partir del primer día hábil del mes siguiente de los trabajos. ¿Quién presenta a la entidad la valorización? El supervisor de obra. ¿Quién elabora la valorización? El residente y el supervisor de obra. ¿Cómo se valoriza cuando la obra está contratada a precios unitarios? ¿Y cómo se valoriza cuando está sumalzada? Bueno, a precios unitarios se cuantifica en función a los metrados realmente ejecutados. ¿Ok? Aquí hablábamos de obras de saneamiento, carreteras, puentes, etc. ¿Cómo se valoriza la obra a suma alzada? Se valoriza en función a los metrados realmente ejecutados hasta el total de metrados contratados del presupuesto de la obra, con sus precios unitarios, gastos generales, utilidades, del valor referencial que establece el expediente técnico, estos afectados por el factor de relación, ¿ok? Que es el monto contratado y el monto contratado y el valor referencial. ¿Cómo se calcula este factor de relación? Es calculado hasta la quinta cifra decimal, ¿no? Que me puede dar 0,99997, por ejemplo, ¿no? Que resulta de la división del monto del contrato y el valor referencial. Habíamos mencionado reajustes. ¿Qué son los reajustes? Un reajuste tiene por función mantener actualizado el monto del contrato de tal manera que se va a sostener un equilibrio económico del mismo. En todas las obras públicas por contrato debe tener fórmulas polinómicas de reajuste. Y que estas a su vez son parte de las bases que se presentan, ¿no?, en las documentaciones. Ahora, ¿cómo se calcula el reajuste de las valorizaciones? Mensuales, ojo, las valorizaciones son mensuales. Reajuste es igual a la valorización del periodo por el coeficiente menos 1. ¿Ok? El coeficiente K se va a calcular en base a los índices unificados de precios de la construcción que publica mensualmente el INEI. Los 17 o 18 de cada mes el INEI está publicando índices unificados de precios de la construcción. De estos índices nosotros sacamos el coeficiente K. Con este coeficiente K calculamos el reajuste para la valorización. Por ejemplo, a la valorización del mes de enero se le aplica el K del mes de febrero. A la valorización del mes de febrero se le aplica el K del mes de marzo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en este mes me salen los índices unificados del mes anterior. Si estamos en febrero, por ejemplo, el 17 de febrero me sale publicados los índices unificados hasta el mes de enero. ¿Ok? Hablemos ahora de las ampliaciones de plazo. ¿Qué es el plazo de ejecución de la obra? Bueno, es el tiempo que establece la entidad de tal modo que en este lapso se puedan concluir, se puedan ejecutar en un tiempo suficiente todas las partidas de la obra. ¿Cuáles vienen a ser las causas
los causales válidos para que se genere una ampliación de plazo. Es decir, el tiempo de ejecución de la obra va a ser mayor de lo previsto a través de una ampliación. Bueno, uno de los causales es de que haya atraso o paralización por causas no atribuibles al contratista. Es decir, el contratista no tiene la culpa. ¿De qué? De que se produzcan huelgas, de que haya desabastecimiento de materiales, ¿de qué más? De que se bloqueen las carreteras, por ejemplo, de que haya demora en el pago del adelanto de materiales e insumos, de que haya demora en el pago de valorizaciones, eh, de que haya demora en la absolución de consultas, de que se produzcan hechos fortuitos o de fuerza mayor, hechos que tengan que ver con la naturaleza, huaicos, terremotos, pandemias, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿okay? Son hechos fortuitos que no dependen del contratista.